Ya, despierta. Oye, hermano, no sabes el gusto que me Vamos da a ir a que entrenar. estemos la familia Casas aquí. Espérate, ¿cómo que de entrenar? Momento, déjame hacerte este comentario porque es importante. Necesitamos ir a entrenar. Espera, momento. El gusto enorme que me da de saber que los Casas vamos a estemos subir ya al reunidos. gimnasio. Claro que sí, pero que estemos reunidos aquí en la Arena México. Ya te habías tardado un poco. ¿Qué pues? Te voy a decir la neta, carnal. Han pasado 17 años que soy luchador profesional y los mismos 17 años que mi sueño ha sido que luchemos los tres juntos. Ya se me hizo, ahora estoy aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y la gente me recibió muy bien. Yo no me esperaba ese recibimiento, pero quiero pensarlo. Ya la gente te recibió bien y ya eso ya lo tienes de más sabido. Bueno, pero deja de decir mira, mis me hubiera líneas. gustado que hubiera estado el negro con nosotros para esta lucha. Viene Mr. Niebla, él también está negro. Negro y cenizo. Bueno, yo creo que se pasa de negro, está azul el niebla. Yo creo que sí nos vamos Yo creo a que ver. vamos a hacer equipo. Por esta ocasión va Mr. Niebla, pero yo creo que más adelante la gente de aquí, del Consejo, nos va a poner a los tres hermanos juntos. Ellos saben de nuestra calidad y además el público ya lo está pidiendo así, carnal. Claro que sí, y además, ¿sabes qué? Me gustaría acoplarnos y demostrarle a la gente, al público conocedor, que tenemos la capacidad, tenemos cualidades, porque me gustaría ir en busca de algún campeonato, algún reconocimiento. La gente, el público del Consejo Mundial de Lucha Libre lo sabe y ellos mismos lo están pidiendo. Tal vez por cuestiones profesionales todavía no se realiza, pero próximamente vamos a estar los tres juntos. Claro. El Negro, Casas, Felino y Heavy Metal. Claro, pero la familia de Tijuana no se va a quedar así. Aquí porque no hay lo que más te familia hicieron- que la familia Casas. Eso sí, y lo que te hicieron, eso no se va a quedar así. Por el momento, no Mr. se me Niebla olvida. es un gran aliado, azul, negro, cenizo, como sea, pero bueno, me recuerda al negro y me recuerda bastante. Ahí No sé está, por pues haz qué. de cuenta que es el Negro. Bueno, pues ya veremos. Esperemos ese momento, hermano. Órale, pues, Vámonos a carnal, caminar un rato. Con potencial 4x4, el polémico gladiador universal de abolengo y herencia luchística, Heavy Metal. Es aclamado por la porra técnica de la colonia Tacuba cuando aparece. El luchador que realiza su cacería en el hábitat del cuadrilátero, dispuesto también a cazar gringos en la frontera. Así es, Safari. Lances con velocidad de lince. Su rapidez y certeza sobresalen como cualidades muy particulares. Así es el felino. Lapidaria presencia que atenta contra nuestra herencia cultural. Es un resentido de la brutalidad gringa, rondando la garita de Otay en Tijuana para dar el salto al otro lado. El paranoico fronterizo Halloween. Le sigue un gladiador maquillado para ocultar su nefasta rudeza. Su presencia patibularia es un símbolo arcano de destrucción y misterio. El esquizofrénico tijuanense Damián 666. La familia de Tijuana. Un gladiador que recibió las llaves de la ciudad de Tokio, graduado en el gimnasio Nuevo Japón. Fue a beber las enseñanzas asiáticas de la rudeza
Así es, Black Tiger. En un encuentro de tríos lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, capitaneando a su bando, Damián 666. Te faltan huevos, Abel. Te faltan huevos, Abel. ¿Qué no estás apreteando ahí? Porque quiero decir, me vino la mí. Capitán del bando técnico Heavy Metal. Referees en turno Rodolfo Ruiz y Pompín. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. México, catedral a todo el planeta Tierra. Ahí está Black Tiger platicando con Rafa Núñez, Scorpio. Está indignado, ¿eh? Sí, doctor. Está indignado. ¿Por qué? Porque ahora resulta que quiere que les hagamos fiestas a los de Tijuana, ¿no? Pero no es malo, doctor. Pero ¿por qué no va a ser malo? Es la bienvenida a la familia de Tijuana. E incluso la familia de Tijuana. Bien, señoras y señores, aquí estamos arrancando. La familia de Tijuana le manda un saludo a Abril, que está cumpliendo años, 15 años. Mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, aquí estamos arrancando. Efectivamente, doctor. Cada quien como en el baile ha tomado a su pareja. Se arma el San Quintín ahí en el rombo de batalla de 6x6. 6 estrellotas de la lucha libre profesional. La presencia de la familia de Tijuana que viene por todas las canicas. Ahí está Safari enfrente al Black Tiger. Una lucha interesante y bien calientita, Miguel Linares. Sí, cómo no. Señoras y señores, una batalla que promete grandes emociones. Aquí está Black Tiger frente a Safari. Conectando bien ese tope de frente ahí. Recibiendo al rival. Este es Damián 666 frente a Heavy Metal. El grito en apoyo para el técnico. La toma bellísima esta de este escenario con historia y tradición. Aquí está la velocidad. Las patadas a las extremidades inferiores de Damián 666. La velocidad de Heavy Metal. Mostrándose ahí. Y viene desde la tercera. Alcanza a enganchar, a jalar ahí a Damián. La familia de Tijuana en esta nueva presentación en la capital azteca. Ahí está Heavy Metal y este es Halloween. La calabaza asesina. Y aparece el felino. Señoras y señores, duelo de poder a poder. Aquí está Halloween en este duelo frente al felino. El más rápido de la baraja luchística nacional. El felino. Hacia el lado contrario. Imprimiéndole mayor velocidad. Y luego las patadas sobre la cabeza de Halloween. Acciones en esta primera caída, Lobardo. Las acciones se suceden una tras otra a una velocidad impresionante. Es la velocidad del sonido, vean esto. El golpazo al abdomen. Viene a todo lo alto. Es el felino. ¡Qué bonitas tijeras a manera de quarter suplex! Una combinación excelsa. Y la familia de Tijuana empieza a temblar. Vean cómo Heavy Metal le está haciendo bien su trabajo. Cuidado, viene Safari a la una, a las dos. Heavy salvó el obstáculo. Ahí están las tijeras. Logrando el entarimado, en el entarimado, todo lo que quería.
El trabajo es ahora 1 contra 1. Doctor Alfonso Morales. Correcto, Leobardo Magadán. Ve nada más cómo se lo está llevando enorme Pepe Tropicazas. Y su creación en una estupenda ejecución de la casita, el fraterno abrazo de estos que son señoras y señores. Los hombres que estarán haciendo relevo australiano el día que su hermano, el enorme Super Negro 440 Casas, está cumpliendo el 25º aniversario de su irrupción en la mejor lucha libre del mundo. Así es, efectivamente, señoras y señores, estos hombres se han anotado la primera caída. Ahí está Safari, el felino. Y este Heavy Metal, el menor de la dinastía de los Casas. Observen ustedes aquí al felino. Vería con esa tijera, se proyectaba desde la tercera. Así estaba bajando a la calabaza asesina o triángulo. Y la magia de la repetición. Ahí está. Azotando a Halloween. Y después este Heavy Metal. La enredadera con toque de espaldas. La famosa casita. Aplicada por este hombre, Eric Casas. Al inicio de su carrera luchística, utilizaba el mote del Canelo Casas. ¿Qué te tiene que estar saludando el ese? El Black Tiger es un luchador extranjero, Maga. Pero está siendo... Saludó a Leobardo. sociable, Sí. doctor. ¿Y cuál es el problema, doctor? ¿Cuál es el problema? Que esto forma parte del complot que inició Pierrot. ¿Cuál complot, doctor? Que no se le olviden los buenos modales. Pero ¿cómo con buenos modales con los rudos? No puede ser así. Segunda caída contra Cárdenas ahora. Aquí está Black. El Black Tiger enfrente a Heavy Metal. Hace unos días, esta es la remembranza. Así es, efectivamente, hacía su presentación en esta monumental Arena México. Este hombre, Heavy Metal. Y el público le respondió, vaya que sí bien, doctor. Aquí tienen ustedes, amables amigos, a este que... Black Tiger, que se ha consolidado haciéndole segunda a los japoneses y ahora con los de TJ. De manera que es un luchador, señoras y señores. Es internacional, doctor. ¿Quién? El Black Tiger. No me digas cuántos, Magadán, por Dios. Además se adapta a cualquier tipo de lucha. Fíjate lo que son la oposición de los gladiadores técnicos. Ahí está el Black Tiger. No, doctor. El Black Tiger es un elemento que está actuando cada vez mejor, que se ha superado lucha tras lucha, momento tras momento. Quiere impactar felino y la calabaza asesina Halloween. La gente le dice que no vaya. Sin embargo, el felino viene con su boletazo. Allá en Tijuana, la Plaza de Toros, el toreo de las playas. Saludos al queridísimo matador de toros, Rogelio Leduc. Mientras tanto, señoras y señores, Magadán. Estos dos de Tijuana apoyan a Benjamín en el Big Brother, doctor. Benjamín es de Tijuana. No me también. digas que Benjamín es de Tijuana. TJ. No me digas. Igual de rudo que Damián y que Halloween, doctor. Pues aquí lo tienes, amables amigos. Vean nada más cómo Safari proyecta de esta manera espectacular. Aquí tienen a la calabaza asesina y al rey de la lucha extrema, Damián 666. La gente se les entrega. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí Poncho Ramírez Pompín del lado derecho. Les está diciendo el Black Tiger, regresen. Así es, la familia de Tijuana salió en mantequilla en esa acción. Ha regresado ya el entarimado Halloween. Ahí está el felino frente a los tres gladiadores. Sin embargo, se lleva esa patada con giro por parte de Black Tiger. A patadas ahora Damián y Halloween sobre el felino. Y aquí tienen a Heavy Metal en problemas también. Uf. Ahí aparece el japonés, el Black Tiger. El felino en problemas frente a Damián 666.
acciones en esta segunda caída. Esto es foul, doctor. Foul. ¡Correcto! Que no se esponje, no fue falta. ¿Quién dice que no? Yo, doctor. La evidencia ante la evidencia. ¿Cuál es tu defensa, Magadán? Ninguna, doctor. Simple y sencillamente no fue falta. La pelota dio, la pierna del rival dio exactamente en los abductores. Diga quién es su padre. Diga quién es su padre. Aquí está la familia. Ya que confiese, doctor. Ahora resulta que ya, No quiso confesar a tiempo. ahora resulta que el Sammy ya hizo escuela, ¿no? Ahora resulta que ya, Si hubiera confesado a tiempo, jamás hubiera recibido este castigo. pero le quiere decir que quiere su padre es el Tropicasa. Claro, todos lo saben. Era lo único que quería que dijera, doctor. Pero oye, con razón Omar Chaparro, el Perico y el Rafita y Memo del Bosque contrataron como fiscal al Sammy B. A menos de 24 horas ya hizo escuela. Y usted declare quién es su pa. ¿Qué es eso, Magadán? Por Dios. Era lo único que quería que le dijera. Es que no se acordaba. Bueno, viene. La Oye, ¡qué patada impresionante. patadas! ¡Qué patadas del Black Tiger! ¡Es impresionante! Señoras y señores. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a esta casa el enorme Heavy Metal. Pero ya sobre la escena hay un trío. Ese Black Tiger con la fortaleza que... ¿Qué pasa, Miguel? ¡Ah, qué patada sobre la cabeza de Heavy Metal! Y aquí se lo están llevando al toque de espaldas a los 3 segundos que marca el reglamento. Están emparejando la batalla la familia de Tijuana y Black Tiger. Así están las cosas en este escenario. La Monumental Arena México, que vuelve a registrar otra excelente entrada. El público sabe de lucha, conoce de este deporte espectáculo. Por eso se dan cita en la lista Ilusio, la colonia de los doctores. Aquí estamos en la baja de la repetición. Observen ustedes el tratamiento para el felino. Así lo estaban bajando, después se lo llevaban a las espaldas planas. Bueno, pues prácticamente estaba terminando la caída. Vaya desducadora. Ahí quedaba de cara a las lámparas. Los 3 segundos que marca el reglamento. Fuera. Liquidado el felino. La familia de Tijuana mostrándose a plenitud en esta caída ahí con el apoyo de Black Tiger. Y después esa patada ahí sobre la cabeza de Heavy Metal. Eric Casas en problemas. Quedaba fuera de la contienda. Observen ustedes. Hace el movimiento Black Tiger. Golpeaba la cabeza de Heavy Metal. Espaldas planas, 3 segundos, fuera. Ahí lo vamos a ver nuevamente. Este movimiento que hacía Black Tiger para castigar al menor de los Casas. Bueno, pues así están las cosas. El club virtual apoya a Heavy Metal. Bueno, pues ahí está, contando con el apoyo de sus seguidores, Eric Casas. La tercera, doctor. Esta es Xiomara, que pasa muy cerca de donde está Manolo San Román. Qué bien retienes los nombres, ¿eh? Esta es Xiomara. Eres bueno para la retención de Ella nombres. está con Abraham Haitovich. Fíjate, hasta te acordaste que era Díaz. Permítame tantito, mi maga. Bueno, Oye, Vallar, apareció la querida familia San Román efectivamente. después de su viaje por un crucero en las vaya. Bahamas. Pues bienvenidos, doctor. El mismo que hicieron los rudos en Xochimilco. Bueno, aquí está Heavy Metal. La familia de Tijuana atendiéndolo como se merece. Esta es Heavy. La gente, la verdad, lo ha recibido a la perfección. Es la tercera. Y aquí podemos observar el rictus que se manifiesta en el rostro de Heavy Metal, que le da el relevo a su hermano el felino.
La calabaza asesina está furioso. Ahora sí se le armó al felino. Aunque no lo crean, este Halloween es un hombre de pocas pulgas, aunque se está enfrentando al más rápido de la baraja luchística. Dos referees en escena. Y observen cómo se enrojece la piel con esos golpes. Para aquellos que piensan que la lucha libre es pura pantomima. Si así se enrojece la piel, ¡cuidado! El tackle impresionante. Bien por este integrante de la familia de TJ. No, chícale nada más. Se aplicó, doctor. Se aplicó, Miguel. Sí, cómo no. Se vio bien este hombre, grande. Hijo de Miguel. ¿Qué te da el Magadán? ¡Qué bárbaro, Miguel! Le doy amor, doctor. No, déjalo así, de ese tamaño. De manera, señoras y señores, que ve nada más cómo lo está llevando. Esto es impresionante, la calabaza asesina, cómo somete a esta casa el gladiador más rápido de la comarca. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a Safari frente al espectacular Black Tiger, un hombre de un físico de privilegio. En la parte superior el regiomontano, y vamos a esta que es la esquina en donde está descendiendo. Ahí está Safari en problemas frente a Black Tiger. En esta tercera caída, Heavy Metal. Variando esas patadas frente a Damián 666. Vamos a ver aquí a Heavy Metal. Llega con codazo. Y ahora, movimiento de suplex. Ahí haciendo el puente. Uf. Y ahora Black Tiger parece que regresa. Llega con un objeto prohibido. Foul además sobre Heavy Metal. Fauleó Damián a Heavy Metal. Pero viste a ese Black Tiger, por Dios. Lo distrajo. ¿Sería Sí. por eso, doctor? Oye, distrae al rizadito, le da la espalda a Heavy, aparece Damián y le aterriza tremendo bambombazo. O sea, fue toda una artimaña. claro. O sea que fue todo un complot. Efectivamente, es lo que no te has dado cuenta, Magadán. Pues entonces hay que aplaudirlo porque salió bien, ¿no, doctor? ¿No te parece que salió bien? Sí, la verdad, sí. Entonces, ninguna palabra más, doctor. Han ganado los rudísimos de 5 estrellas, 7 solas y Gran Turismo. Bienvenida a la familia de Tijuana. Damián 666 se ha convertido en todo un ídolo aquí en la México Catedral. Felicidades, Damián. Se los dije, venimos a romper todas las reglas, venimos a acabar con todos. Este es el año de la familia de Tijuana. Damián, hubo foul. Hubo No hubo foul. nada. Ahí. ¿Cómo no? El beso es lo que piensan. Somos verdaderos amigos, verdadera familia. Y hoy volvimos a demostrar por qué la familia está de regreso. No les expliques nada. Que crean lo que quieran. Así es, no nos importa lo que piensen. Hoy ganamos. Y además, sigo oliendo a chilango. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y nos odian, pero nos quieren a la vez. Y aquí en la México ¿Qué es Catedral eso? vino mucho palero, doctor. ¿Qué es eso? Sigo oliendo a chilango. ¿Qué es eso, Magadán? Bueno, es que los chilangos olemos muy rico. Bueno, Eso sí. de manera que le hicieron bueno la dedicatoria y el pronóstico a Abril y sus amigos. Estudiantes universitarios que así lo ve Miguel. Ahí haciendo un suplex con puente olímpico Heavy Metal. Observen ustedes la labor de estos hombres. Llegaba Damián por la espalda. Vaya golpe. Y luego el foul. De espaldas el referee no se percata de este golpe prohibido. Y bueno, pues el triunfo es para los rudos. Ahí está Damián. Un objeto prohibido. Luego la patada por si fuera poco. Lo que faltaba, el foul ahí sobre Heavy Metal. Hacía el referee el conteo. Espaldas planas para Heavy Metal. Y de esta manera el triunfo para la familia de Tijuana y Black Tiger. Claro, está molesto. Y cómo no, Heavy Metal, Leobardo. El antiguo Canelo Casas. Heavy Metal, señoras y señores. Navegamos en el rango de No llores por mi Argentina. Y con mucha emoción. Con mucha espectacularidad en la evocación. Aquí en Televisa Deportes.
Campeonato Mundial de Parejas, Consejo Mundial de Lucha Libre, Atlantis y el maestro lagunero Panther para enfrentar a sus retadores, los malagradecidos haberlo